Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Alex y seguiremos con los tutoriales de Autodesk Inventor iLogic. En esta ocasión aprenderemos a utilizar la estructura selectiva doble. Para este caso he puesto un ejemplo de un disco para tubos y cada vez que el diámetro sea mayor que 0 y menor o igual a 35 milímetros, el espesor va a ser 3 milímetros. Si el diámetro es mayor que 35 milímetros, entonces el espesor será 5 milímetros. Bueno, ahora veamos cómo aplicar una regla para que se cumpla estas dos condiciones. ¿De acuerdo? Bueno, iremos a dibujar primero los discos. Hagamos un sketch, elegimos un plano, hacemos un círculo, okay, y lo acotamos. Acá puede ser cualquier medida. Ok, lo extruimos y le damos, aquí le voy a dar nombre de espesor, cualquier medida, puede ser cualquier medida, a 4 milímetros, no, de 8 milímetros, igual a, espesor igual a 8 milímetros. Acá me faltó ponerle nombre a la cuota, le voy a poner diam igual a 70, como repito, puede ser cualquier medida. Ok, bueno, acá está nuestro disco para tubos y ahora lo que haremos será crear la regla. De acuerdo, nos vamos a iLogic, damos clic derecho y le damos clic a agregar regla. Le voy a dejar con el mismo nombre, rule 0. Ok, y aparecerá el editor de reglas. Bueno, nos vamos a model y seleccionamos parámetros del modelo, doble clic y acá están los parámetros que hemos creado al dibujar el disco. Ya, ahora, para acceder a la estructura selectiva doble, hacemos clic en if then if, ¿de acuerdo? Nos vamos a then, hacemos un enter y damos clic en el desplegable y elegimos else, ¿de acuerdo? Esta es la forma de una estructura selectiva doble. Ahora voy a explicar qué es una estructura selectiva doble. Una estructura selectiva doble nos permite evaluar una condición en dos sentidos. Una para cuando cumple la condición y la otra para cuando no cumple. Si cumple la condición se van a ejecutar las instrucciones correspondientes, al igual que si no cumple. ¿De acuerdo? Entonces vayamos a hacer la condición, perdón. En MyExpression ve la condición como deben acordarse. Vamos a la imagen y para este caso sería que el diámetro sea mayor que 0 y menor o igual a 35 milímetros. Esa es la condición. ¿Sí o no? Para ese caso el espesor va a ser 3 milímetros. Entonces escribimos acá la condición. Cada vez que el diámetro sea mayor que 0 y, acuérdense, y menor o igual a 35 milímetros, yo voy a colocar acá un operador. Este es un operador lógico. Que si nos vamos acá a Operators, damos clic en la flecha desplegable, seleccionamos End y colocamos diámetro. Miren, nos vamos acá de nuevo y seleccionamos menor o igual, el operador relacional menor o igual a 35 milímetros. Y en ese entonces aplicamos Enter en un espacio. Cada vez que se cumpla esta condición, el espesor, seleccionamos aquí, debe ser igual a 3 milímetros. ¿De acuerdo? Este end lo que hace, primero que nada, que es un operador lógico. Un operador lógico nos va a permitir expresar, nos va a permitir crear una condición compuesta de dos o más expresiones. ¿De acuerdo? Esta de aquí sería una expresión
y esta aquí sería otra expresión. Y todo esto junto sería una condición. El en va a funcionar de la siguiente manera. ¿Ya? El en va a ejecutar esta instrucción siempre y cuando se cumplan estas dos expresiones. ¿De acuerdo? Para que lo ejecute. ¿De acuerdo? Ahora, como estamos en una estructura selectiva doble, como dije al inicio, la característica de esta estructura es que me va a permitir colocar instrucciones para cuando cumpla la condición y para cuando no la cumpla. Bueno, cuando no cumpla la condición, nos vamos a la imagen, el diámetro mayor o igual debe ser mayor o igual a 35. Cuando no cumpla la condición, el espesor debe ser 5 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces, aquí colocamos que el espesor es igual a 5 milímetros. Y terminamos en if. Voy a explicar de nuevo el código. Cada vez que el diámetro sea mayor que 0 y menor o igual a 35 milímetros, entonces el espesor va a ser igual a 3 milímetros. ¿De acuerdo? Si no se llegase a cumplir esta condición, entonces el espesor va a ser 5 milímetros. Pero ¿cuándo no se va a cumplir esta condición? Cuando el diámetro sea mayor a 35 milímetros. ¿De acuerdo? Como está acá en la imagen. Cuando sea mayor o igual a 35, entonces, cuando el diámetro sea mayor a 35 milímetros, el espesor va a ser igual a 5 milímetros. ¿De acuerdo? Le voy a dar OK. Y creamos, acá aparece la regla. Le vamos a Forms para crear el formulario, agregar formulario. Aparece el editor del formulario. Acá está la ventanita que el formulario. Hacemos clic y arrastramos hacia este cuadro. Entramos acá, le damos OK y ya tenemos, aparece un botón automáticamente, le damos clic y aparece el formulario donde podemos ingresar los datos. Acuérdense que cada vez que el diámetro esté entre 0 y 35 milímetros, el espesor, perdón, va a ser igual a 3 milímetros. Entonces, vamos a probar. Si es igual a 20, entonces este espesor debe cambiar a 3. 20, ¿ven? Cambió a 3 milímetros. Si yo le doy 15, debe mantenerse. Si yo le doy 35, también debe mantenerse porque es menor o igual a 35 milímetros. Si le doy 35, entonces... ¿Ven cómo creció el diámetro? Voy a hacerle clic para que se vea el sketch. Ahí está, 35. Si le doy 3, 5, acá está el diámetro, 5, igual se mantiene 3 milímetros. Se mantiene en 3 milímetros el espesor. Ahora yo lo voy a cambiar el diámetro para que el espesor sea 5 milímetros. Entonces tiene que ser el diámetro mayor a 35 milímetros. Y le voy a dar 50. El espesor debe cambiar a 5 milímetros. Y puedo seguir así a 80 y cambia el espesor. ¿Lo ven? O sea, así funciona, la regla funciona. Eso quiere decir que el programa que hemos creado está bien. ¿De acuerdo? Espero que no se compliquen mucho al entender este código, que es muy fácil de entender. Lo voy a explicar de nuevo. ¿De acuerdo? Si el diámetro es mayor que 0 y el diámetro es menor o igual a 35, entonces se va a ejecutar que el espesor va a ser igual a 3 milímetros. Si no se llegara a cumplir esta condición, el significa caso contrario, ¿de acuerdo? El caso contrario al que no se cumpla esta condición es que el diámetro sea mayor a 35 milímetros. Entonces, caso contrario, el espesor sería 5 milímetros. ¿De acuerdo? Este en lo que hace es hacer que se cumpla estas dos expresiones para que se ejecute esta acción. ¿De acuerdo? O sea, esta acción solamente se va a ejecutar cuando se cumplan esas dos expresiones. ¿De acuerdo? En es un operador lógico. Acuérdense que hacemos clic aquí y seleccionamos en. Bueno, eso es todo, chicos. Espero que hayan entendido. Gracias.